Por razones legales, les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cada que se enojaba, pues me pegaba, ¿no? Primero una cachetada, jalón de cabellos y ya luego eran con los puños. De verdad, o sea, hubo muchas veces que él me dormía, o sea, me dejaba imposibilitada para, pues con las dos bebés poder hacer algo. O sea, se lo puso furioso, me regresó, me empezó a golpear en el piso, con el plato del perro así. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a un episodio más de RDR Relaciones de Riesgo. El día de hoy tengo un caso, el caso de Dania, que verdaderamente me parte el alma y me conmueve. Es un caso desgarrador en el cual ella nos va a platicar de Germán, el depredador social, que el día de hoy la tiene verdaderamente aterrada, ¿no? Y que estás en una situación, Dania, terrible. Y este episodio espero que sea un llamado para las autoridades y para la sociedad en general, para que podamos ayudar a Dania a que pueda vivir en paz junto con sus hijas. Pero a ver, Dania, primero que nada te quiero decir cómo estás y agradecerte la confianza de que vas a contar por primera vez tu historia aquí conmigo. Pues muchas gracias. Estoy un poco, pues, nerviosa, con miedo, porque pues han sido años pues de vivir esta violencia sin poder tener como un descanso, sin poder tener paz o pues lo que buscaba, ¿no? Que era poder vivir una vida normal y tranquila. Y pues te agradezco mucho porque espero pues poder llegar a eso que tanto esperamos. Vas a ver que sí, Dania, ya verás que sí. A ver, Dania, vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo conociste a Germán? ¿Qué Pues pasó? lo conocí por amigos en común. Un día un amigo me dijo que fuéramos a Tepito y me llevó y me presentó a Germán. Él y su familia pues tienen puestos y viven de ahí, ¿no? Y pues mi relación con él empezó a seguirme, o sea, yo lo vi ese día, él empezó a seguirme en todas como mis redes, a ponerme like, a buscarme, así hasta que yo le contesté y me cayó muy bien, nos llevamos bien y él empezó como pero yo me quiero casar contigo, vámonos de vacaciones, vamos, y nos fuimos, porque era época de Navidad, nos fuimos a Acapulco, estuvimos allá como 20 días y, y regresando acá era eso, ¿no? O sea, como él se empezó a quedar en mi casa, como, pues sí, ya no se separaba de mí, ¿no? O sea, él iba, hacía sus cosas y regresaba y estaba ahí conmigo y así. La verdad fue muy, muy rápido. Me acuerdo que su hermana me decía, o sea, pero te vas a casar con mi hermano, ¿verdad? Y yo le decía, pues es que no sé, ¿no? O sea, lo acabo de conocer, no sé, no era ese mi plan en ese momento. Pues yo tenía 23 años, él tenía 33 aproximadamente, entonces yo era como de, no sé qué va a pasar. Yo en ese momento buscaba tal vez pues otro camino en mi vida, ¿no? Y pues yo sé que al mes me fui al ginecólogo, me dicen que estaba embarazada, él empezó así como a decirme, es que las mujeres siempre deciden, ahora déjame decidir a mí, es que también me corresponde tomar esa decisión y yo sí quiero casarme, yo quiero ese hijo y así, ¿no? Y yo así como, pues está bien, ¿no? O sea, pero jamás hubo esta plática de, bueno, ¿de qué vamos a vivir, no? O sea, yo trabajaba, pues yo asumía que él siendo mayor, pues también. Entonces, como yo tuve amenaza de aborto, me lleva a vivir con sus papás en un departamento donde compartíamos la habitación con su hermano, dormíamos en una litera, ¿no? Y él se iba a la escuela y me dejaba pues, con su mamá. Y la señora empezó. ¿Cómo? A los 33 años él seguía estudiando. Sí, él estaba estudiando y me dejaba, pues, al cuidado de su mamá, ¿no? Y pues yo tenía unos perritos en mi domicilio. Él iba y les daba de comer cuando quería. Me hace pedirle
manutención a la persona que me los había regalado para mantener a mis perros, ¿no? Él estaba estudiando veterinaria, pero me hizo pedirle la manutención para los perros, ¿no? Y ya, o sea, yo pues asumí que después podía regresar a mi trabajo, pues no, o sea, solamente me dejaba como trabajar en los momentos que necesitábamos como una cantidad de dinero. Era como, él me autorizaba a trabajar porque si no, pues era como de, ¿tú qué crees que van a decir, no? O sea, como en el hospital donde yo estoy o cuando yo sea director de que pues tú estés trabajando, ¿no? O sea, ¿qué van a decir de mí? Muy macho. Sí, entonces, pues yo la verdad es que me acuerdo, yo me enamoré de todo, ¿no? O sea, de que él era veterinario y era mi sueño, de que él tenía una familia que yo no tenía, me acuerdo, de verdad fue así como, wow, o sea, para mí en mi cabeza fue, ay, o sea, Dios, la vida me dio todo el paquete completo, ¿no? O sea, ¿por qué dices que tú no tenías una familia? pues yo no viví con mis papás, yo viví con mi abuela paterna desde que yo tengo 1 año, 1 mes. Y, y pues entonces, pues yo siempre anhelé esa familia, mamá, papá, ¿no? Entonces, cuando yo lo vi, yo dije, wow, o sea, la vida me está dando todo así, ¿no? O sea, sería tonta de decir no, o sea, y entonces yo me sentía en un sueño, o sea, me sentía en un sueño, me sentía pues agradecida, o sea, yo sentía, nos mantenían sus papás, yo tenía que mandarle mensaje a él, porque de hecho él me decía, no me llames, estoy en la escuela, ya te dije que me mandes mensaje. Yo le mandaba mensaje, él le avisaba a sus papás y sus papás me llevaban, si yo necesitaba comprar algo en el súper, o me lo traían o me llevaban, ¿no? Y yo me sentía de verdad, pues agradecida, o sea, yo sentía que ellos me estaban dando todo, ¿no? Y yo siempre me sentí, pues así, o sea, pues muy en deuda con ellos, ¿no? O sea, porque... Claro. Me contaste antes de que empezáramos a grabar una escena en donde es Navidad y tú estás sentada en la sala y volteas a ver el arbolito de Navidad y qué dices, ¿no? Es que Sí, esto yo toda la vida quise yo esto porque nunca lo tuviste. sí, o sea, ellos me decían, no, tú eres una hija más, nosotros nunca vas a estar sola, y yo me la creí, realmente yo me la creí, ¿no? Y no esperaba todo lo que iba a venir después. Y todo esto yo lo veía como, pues en una nube rosa. O sea, todo lo que vivía era una nube rosa para mí. Yo decía así como, claro, ellos, me están dando el apoyo, ¿no? Que no tuve, la familia que no tuve. Y bueno, o sea, vivimos ahí alrededor de 5 meses. Después, con ayuda de mi papá y de los papás de Germán, pues nos fuimos a un departamento ya solos, donde no teníamos ni lavadora, no teníamos nada. Si había, o sea, yo tenía mi refri de mi casa de antes, mi estufa, mi colchón, y nos lo llevamos. Y lo demás nos lo dio una tía, ¿no? O sea, así de, pues, completen como puedan. Pero yo estaba sola, realmente sola. Me permitió llevarme a 2 de mis perritas, porque una durante ese transcurso al perro, él lo durmió. Sin mi consentimiento, llegó un día y me dijo, apúrate, súbete a la moto, yo ya con panza, porque yo ya dormí a tu perro y nada más lo reviví para que te despidas de él. Y yo así como de, ¿cómo no? O sea, ¿por qué me haces eso si para mí eran mis hijos, mi familia también? Y, y pues ya, o sea, me dijo, pero no te preocupes, te voy a regalar sus cenizas. Y yo, o sea, pues no me quedaba otra más que, pues no entendía, ¿no? Y yo tal vez decía, bueno, pero él sabe y tal vez yo, pues, no me estoy dejando enseñar, ¿no? O sea, yo pongo resistencia, entonces, pues, era como, ok, está bien, nos vamos a vivir a este departamento, me deja que me lleve a mis 2 perras que quedaban, regala a mis gatos, y mis perras vivían en la azotea y su perro podía entrar a la casa. Su perro vivía con nosotros y mis perras vivían en la azotea.
Cuando mis perras se llegaban a enfermar, él no hacía nada. Él, siendo estudiante de medicina veterinaria, no las atendía. Yo tenía que buscar por otro lado que las atendieran. Yo tenía que pagar los gastos de mis perras, aunque yo no trabajaba, con esta manutención que me pidió que pidiera para poderlas tener. Y pues eran mis compañeras, ¿no? O sea, porque realmente yo estaba sola. Para lavar, yo tenía que hablarle a él para que él le hablara a sus papás y vinieran por mí con mis bolsas de ropa, ir a lavar a la casa de sus papás. Y yo me sentía muy halagada porque la señora me mandó un curso para que me enseñaran a lavar. Ella tenía personal de apoyo en casa, entonces pues me mandó a la azotea a que me enseñaran a lavar, ¿no? Y que me enseñaran a ser como esta buena esposa que su hijo merecía, ¿no? Y yo en ese momento, de verdad, ahora, pues no quiero, pues sí, ¿no? O sea, yo, pues fui muy tonta porque yo lo veía como un privilegio, o sea, me quiere, ¿no? O sea, quiere que me elija a su hijo, ¿no? O sea, y pues sí, o sea, pues iba al curso, ¿no? Para aprender a lavar y no teníamos, pues dependíamos económicamente de ellos, entonces cocinaba yo en la casa de la señora y me llevaba mis toppers a la casa. Yo embarazada, pues yo soñaba, ¿no? Con esas fotos del embarazo, no hubo fotos de embarazo, o sea, todo era, pues, lo que ellos me daban o así. Y me acuerdo una vez, mi primer año con mi panza de embarazada, que pues me puse la ropa que me quedaba, ¿no? O sea, la verdad es que ya no entraba yo en mi ropa. Y llegamos a la fiesta con su familia y todo, y de regreso me dice, ¿por qué te pusiste eso si te ves horrible? Y yo así como de, pues es que no me queda la ropa. Sí, pero fuimos con mi familia y ve qué mal te ves, ¿no? O sea, no combina. Tu falda es rosa y tu blusa morada y los zapatos, o sea, los zapatos ya no me quedaban, o sea, ¿no? Y me acuerdo, o sea, esa fue la primera vez que me hizo sentir tan mal, o sea, tan de decir, no sé qué está pasando, pero en el fondo pues yo decía como, pues no, o sea, estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? Las hormonas, tal vez, yo estoy muy, pues no sé, no muy sensible. Pero pues para él su vida siguió siendo la misma, o sea, él siguió pues, su escuela, sus amigos, su vida social y yo en la casa. Y pues yo sin amigos, sin un peso, no podía ir a visitar a mi familia porque no tenía ni 5 pesos para el metro y me daba mucha vergüenza pues que mi familia supiera eso, ¿no? Y pues nace mi hija, yo pagué el parto, él llega después, o sea, me acuerdo que llega con todos sus amigos de la escuela, con toda su familia, yo hacía cesárea, todo, y fue así como de, ay, sí, ¿no? Cuando era algo de que la gente viera, era así, gritaba y alzaba la voz y muy excéntrico y muy extrovertido y así, pero en la casa era muy ausente, ¿no? Él nunca estaba, él no, pues no. Recuerdo que siempre, o sea, desde que lo conocí era como de, no, es que tú eras la mujer con la que yo me tenía que casar porque yo era como yo lo pedí al cielo, ¿no? O sea, como yo lo pedí y tú tenías todas esas características que yo quería de una mujer. Pero después esas características yo creo que se empezaron a volver como, pues, las cosas que él odiaba de mí, ¿no? O sea, me miraba con una cara de desprecio, o sea, de verdad. Yo creo que nadie o sea, jamás me sentía así. Me miraba con una cara de molestia cada vez que me veía, o sea, nunca era lo que él esperaba, nunca, o sea, cuando había que ir a una fiesta era como de, pero tienes que ser la más guapa y todos tienen, él es más bajito que yo no soy muy alta, pero yo mido 1,68 y él es más bajito que yo, entonces yo con los zapatos pues sí quedaba más alta, ¿no? Y siempre he traído el cabello
castaño, mi cabello es muy claro y entonces él quería que yo siempre llamara la atención, ¿no? Pero no, yo no sentía como pues que realmente me quisiera. Siempre estaba yo en la competencia con los amigos, con la hermana, con todos, ¿no? Y yo no soy una persona celosa, ¿no? Yo no soy pero me hacía sentir que estaba perdiendo, que podía perder en cualquier momento porque yo no era nada, ¿no? O sea, yo no tenía una carrera, yo no era la mamá que era su mamá. Me acuerdo recién parida, así, 2 noches con la bebé, lloraba la bebé y yo decía así como, y él tenía el reloj, o sea, él me ponía el reloj para que yo cada 2 horas le diera de comer a la bebé. Y entonces él nada más sonaba su alarma y me empujaba de darle de comer. Me acuerdo de esa noche, estaba la bebé llorando y yo no sabía qué tenía, ¿no? O sea, yo no sabía, y me dijo, es que ya ves, ya te dije que le des la bebé a mi mamá va a ser mejor mamá que tú. Y, o sea, fue la primera vez que me dijo, déjale a la bebé a mi mamá. Después, pues la relación siempre fue muy conflictiva, muy conflictiva. Me embaracé de la segunda bebé. Yo siempre dije que quería un hermanito. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues se llevan 1 año, 15 días. O sea, yo tenía 3 meses de haber parido cuando supe que estaba embarazada de la segunda bebé. Y yo le dije, bueno, van a ser su familia, así siempre van a ser ellas dos, ¿no? O niño, niña, no sabía todavía qué era, pero siempre van a estar juntas. Y pues me aferraba yo a esta relación, ¿no? La primera vez que él me pegó, fuimos a una boda y regresando él estaba muy tomado y yo le dije así a su hermana de ayúdame a llevármelo a la casa, por favor. Y entonces, yéndose la hermana, yo tenía a las bebés pues dándoles pecho. Una de ellas se despierta, llora y él estaba al lado y me jala del brazo y me dice, cambia la que está llorando, ¿no? Y yo me zafo el brazo y le pego a la bebé y él empezó, pendeja, estúpida, la niña, no sé qué, y yo así de, o sea, en mi vida jamás alguien me había dicho groserías, ¿no? Agarro a las bebés y él me agarra del cabello y me acuerdo que me agarró, ya era muy noche y me dijo así como de, yo sé dónde pegarte, que no se note. Así es que te calmas. Agarró mi celular porque yo le decía, suéltame, por favor, las niñas las estás asustando. Yo las traía hacia las dos, le decía, por favor, suéltame, las estás asustando. Y él no paraba de pegarme. Agarró mi celular, lo empezó a estrellar para que yo no le pudiera llamar a mis papás. Teníamos vecinos, yo quería gritarle a mis vecinos y él pues no me dejaba salir. Al otro día despierta como si nada y me dice, me voy a ir, es mi congreso, pero no le digas a nadie, no va a volver a pasar. A la única que le dije, así, nada más, la única que le dije fue a mi hermana, le dije, y me dijo, vete, o sea, vete de ahí. Yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo si las niñas están chiquititas? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y le dije, me dijo que no va a volver a pasar, me lo juró por todo, no va a volver a pasar. Pues gran error, ¿no? Gran error de mi parte haber creído que no iba a volver a pasar, porque de ahí, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pues él era mucho más violento, él me insultaba, ¿no? Cada que las cosas no salían como él quería, se ausentaba el tiempo que él quería. En una ocasión, pues se le hizo fácil, él entrenaba artes marciales. La primera vez que se le hizo fácil, o sea, yo pues traté como de defenderme y quitármelo y pues me durmió, o sea, me dejó desmayada. Cuando yo desperté, él ya no estaba en la casa, ¿no? O sea, ya no estaba en la casa porque en esa ocasión venían unos amigos de él de Venezuela y entonces él había quedado de verlos, las niñas tenían varicela y yo le dije, ¿cómo me vas a dejar sola, no? O sea, las 2 niñas tienen varicela, yo no tenía celular, le dije, si pasa algo, pues no, él me durmió, yo desperté pues morada, llena de moretones, así, y él ya no estaba, ¿no? Agarré a mis hijas, me acuerdo que fue en el 2018 y me presenté
en la casa de mi mamá me dijo, bueno, mi abuela me dijo, tienes que denunciar. Yo le dije, ¿cómo? No, o sea, no, o sea, ¿cómo? Esto es un pleito entre nosotros, no va a volver, o sea, y fui a la fiscalía, solo se quedó como una asesoría legal, pasé con el médico legista, todo, las lesiones, todo, pero yo moría de miedo de perder a mi familia, ¿no? O sea, de qué iba a pasar, ¿no? O sea, tal vez yo en mi cabeza decía, no, ¿qué tal si sí lo desobedecí? ¿Qué tal si yo me extralimité todo, ¿no? O sea, no. O sea, ¿tú Y sentías que tal vez te merecías esas golpizas? claro, o sea, yo sentía que tal vez no actuaba como la esposa que tenía que ser, ¿no? O que, o sí, o sea, como que no, yo me ponía a decir, bueno, si es cierto, igual y si yo fuera más como tal, o si yo hiciera más, ¿no? O si, ¿cómo lo ayudo, no? O sea, tal vez exijo demasiado y él, pues, tiene que ir a la escuela y yo, las niñas, ¿no? Lo despertaron, ¿no? O no estuvo lo que él necesitaba a la hora que él lo pedía y así, o sea, la verdad es que yo siempre me sentía como en deuda. O sea, si, aunque yo hiciera cosas, siempre sentía que no era suficiente, o sea, que siempre podía dar más, ¿no? O, o, o así me hacían sentir, ¿no? Y yo trataba de ser esta, pues, mamá perfecta, ¿no? O sea, o esta esposa perfecta, ¿no? O sea, mi casa súper limpia y la comida, invitar a sus papás para que vinieran y ellos dijeran, mira, es la mujer que mi hijo merece, ¿no? Y que ellos le hicieran a él darse cuenta como de, mira, cómo sí lo hace, ¿no? Tener como la aprobación de ellos para que él tuviera como también esa aprobación. Y pues llegó la pandemia, él ya tenía como 3 meses de yo no saber nada de él, o sea, no sabía de él. Se te desapareció por 3 meses. Sí, él iba y venía, él cuando se hartaba de mí, porque era así, ¿no? O sea, estoy harto, ya no te aguanto y se iba. Entonces se ¿Y de fue, dónde sacabas dinero tú para comer o para...? pues tenía que mandarle mensaje y decirle, oye, ya no tengo pañales y estar buscando a la tía, a la abuela, a toda su familia, a ver quién me contestaba y a veces ni me contestaban, nada más iban y en la puerta me dejaban las cosas y ya, no me daba dinero, o sea, yo la verdad es que me daba mucha pena pedirle a mi familia, o sea, yo estaba muy distanciada de ellos y me iban y me dejaban las cosas ahí y ni siquiera por las niñas preguntaban. O sea, era como si él estaba enojado conmigo, nadie más podía acercarse a mí ni a las niñas, ¿no? Era como, tú te las arreglas sola. Y pues así fue, llegó la pandemia, creo que jamás esperamos que fuera a durar tanto y él regresa a la casa, ¿no? O sea, yo ya empezaba, mi papá en ese momento me da un coche para que yo me pueda mover con las niñas, porque yo vivía muy alejada de mi familia, pues, sanguínea. Entonces me da un coche para que yo me pueda mover con las niñas. Llega la pandemia y él regresa a la casa. Y durante 3 meses, él me dijo así como de, mis papás están muy enojados contigo. Entonces no te quieren ni ver, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues no te quedes aquí, ¿no? O sea, entonces sí, si no me quieren ver, o diles que estás viviendo otra vez aquí, o no vengas. Y bueno, pues la pandemia se alargó y pues todo parecía mágico. Fue el único momento que nuestra relación fue como mágica, ¿no? O sea, porque durante más de 8 meses yo no salí ni a la tienda ni a nada, o sea, nada. Las bebés estaban chiquitas, yo les hice un salón, yo les hice porque él nunca me dio dinero. Yo vendía Betterware con la vecina de abajo, vendí Shane, vendí todo lo que pude para tener dinero, para poderles dar a mis hijas lo que pues necesitábamos, ¿no? Que los juguetes, que si esto, que si el otro, la ropa que no les quedaba yo la vendía y, y así. Entonces, pues él nunca supo si sus hijas necesitaban calzones, si sus hijas necesitaban zapatos, qué talla usan, qué talla, nada de eso. Él no se involucraba en nada de eso. Y en la pandemia,
recuerdo bien que él quería contratar a otra persona para que diera consultas con él. Y yo le dije, no, o sea, ¿para qué ese dinero se va a ir a otra casa? Mejor yo te ayudo y él ya me había enseñado a medicar, o sea, a pasarle los medicamentos, los instrumentales, a hacer las curaciones, todo eso, y era mi pasión, o sea, desde niña siempre había sido mi pasión, entonces a mí la medicina se me da muy fácil. Puso un consultorio en la casa, entonces me llevaba a sus pacientes, yo atendía a sus pacientes y él andaba en mi coche dando consultas, pero aparte de eso yo tenía que pues, ser la mamá, hacer de comer, cuidar pacientes y así. Y yo dije, bueno, pues ese dinero se va a quedar en nuestra casa, pero ese dinero yo nunca lo vi, ¿no? Ese dinero nunca existió para mí. Yo trabajé con él pues muchos años y pues nada, o sea, todo eso se lo quedó él. Todo eso. Tú nunca tenías ni 50 pesos en tu cartera. No, no, o sea, jamás. Mi papá me empezó a pagar como una nómina y pues yo lo ponía para la casa, ¿no? O sea, para poder ir al cine, para poder ir, pues, a llevar a las niñas por un helado. Y era como de, no, 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 tú no gastes, o sea, tú ya me estás dando todo lo demás, toma, o sea, mi papá me dio esto, así, ¿no? Y nos mudamos a una casa más grande, las niñas tenían un salón, yo les hice un salón en la pandemia, donde ellas tomaban clases, donde pues vivíamos en una casa de 3 pisos, 8 baños, gigante, o sea, teníamos 2 personas que nos ayudaban ahora, sí, pues ya había este ingreso que yo trabajaba todos los días, ¿no? O sea, todos los días y así. Yo traté, pues siempre como que la relación funcionara, ¿no? O sea, siempre fue así. Y él, me acuerdo que se peleaba conmigo y después de haberme pegado a mí, se salía a pelearse con quien fuera. De hecho, tenía un grupo con sus amigos para irse a pelear al parque, ¿no? A los parques así. Sí, o sea, cuando él estaba muy enojado y pues después de pelearse conmigo, pegarme a mí así, se salía y se iban a los parques y él decía que su grupo se llamaba como Se Vale Todo, ¿no? Como esas peleas callejeras donde podían pues pegarse, ¿no? Y ¿Y entre los amigos se pegaban? ajá, sí, o sea, como que él decía, es que yo necesito sacar mi enojo, ¿no? O sea, y ya después de cansarse conmigo, pues él se iba a la calle pues a buscar con quién más ir a pelear, ¿no? Dania, ¿te pegaba constantemente? Pues sí, él cada que se enojaba, pues me pegaba, ¿no? O sea, yo creo que después se convirtió ni como mi papá, ¿no? O sea, era como, hiciste esto mal, era el castigo, ¿no? O sea, y sí, o sea, ya empezó a hacer, pues primero una cachetada, jalón de cabellos y ya luego eran con los puños. De verdad, o sea, hubo muchas veces que él me dormía, o sea, pues de que, y él me decía, no, ya me hartaste, y me dormía, ¿no? O hasta que se cansaba. Para que explícales lo que es dormirte a las personas que no saben, porque muchos van a decir, ¿y cómo que la dormía? Pues me hacía como una llave pues de artes marciales hasta que yo me asfixiaba y me quedaba pues desmayada, ¿no? Y ya cuando yo recobraba la conciencia, él ya no estaba, ¿no? Él ya se había salido. Y a veces se salía con mi coche, a veces si sabía que yo tenía como algún dinero que me había dejado mi mamá, o sea, pues se lo llevaba, ¿no? O sea, se lo llevaba para que yo no pudiera irme, ¿no? O yo no pudiera, o se llevaba mi celular para que yo no pudiera pedir ayuda, o yo no pudiera, pues, salir y decirle a la gente, o nada, ¿no? La verdad es que, pues, me dejaba imposibilitada para, pues, con las 2 bebés poder hacer algo. ¿Te desmayaba Sí. cuando estaban ahí tus niñas? O sea, y ahí te dejaba y las niñas, pues a ver qué pasaba. Sí, o sea, pues se quedaban en el corral hasta que yo, pues, reaccionaba. Recobrabas el sentido. Ajá. Sí, y así, él con ellas era muy explosivo. De hecho, o sea,
muy explosivo, les pegaba también, o sea, de chiquitas nalgadas así, y yo le decía, pues cálmate, ¿no? O sea, las ves bien poquito, o sea, es un bebé, ¿no? Es una niña, sí, o sea, o cuando tomaban clases en la casa, la maestra decía, es que no quiere trabajar, y entonces él subía y así, la maestra me decía, ya no le quiero decir a su esposo porque nada más llega a pegarles, ¿no? Y pues yo trataba como de mediar esa parte, como de que no se entere, que no sepa que todo está bien, yo me hago cargo de todo, todo está en orden, las niñas bien, todo, o sea, cubrir como todas esas necesidades, y él realmente lo único que se enfocaba era en él. Él pues se iba todos los días a entrenar, él se compraba moto nueva, ropa, siempre ha usado como marcas de diseñador y cosas así, muy exclusivas, y para él es el patrimonio de la casa, ¿no? Pero realmente las necesidades como básicas, pues él no las cubría, las terminaban cubriendo pues lo que se trabajaba con los perros ahí, y él administraba este dinero, ¿no? O sea, nunca, no había como que yo dijera, oye, se me antoja un helado. Me acuerdo un día que me hablan mis papás y me dice que se quieren ir de vacaciones y que pues sí, vamos, ¿no? O sea, y yo les dije, sí, a mi papá le dije, bueno, sí, sí vamos, yo, las niñas, y así todo, y terminando la llamada me dice, ¿qué te pasa? O sea, ¿tú por qué asumes que tienes permiso de ir o que puedes ir? Yo le dije, bueno, pero es que mi papá me está invitando de vacaciones, pero mira, no hay que pagar. Pero ¿quién te dijo, no? Si aquí hay compromisos y si aquí hay pacientes y si aquí, o sea, tienes que trabajar. Y yo era como de, bueno, o sea, perdón, ¿no? O sea, tienes razón, me extralimité, o sea, ¿no? Y muchas veces así, me acuerdo, mi papá me hablaba y me decía, voy por ti, yo te saco. Yo le decía, no vengas, por favor, no vengas, ¿no? Porque siempre eran las amenazas de, tú sabes de dónde soy y tú sabes que yo puedo, o sea, hacer más. ¿Y qué me va a hacer tu papá, no? A ver, que venga, ¿no? O sea, que venga. Yo le decía, papá, no, o sea, no venga. Le decía, pero ¿por qué no vas a venir? Las niñas están dormidas. Y mi papá, no es cierto, las niñas están despiertas, las estoy escuchando. No, papá, las niñas están dormidas, no puedo salir así. Y no, y la verdad es que él me tenía o agarrada del cuello o agarrada del cabello o así, ¿no? O sea, pues para que yo no me pudiera ir. Me quitaba las llaves. Pues sí, y él era muy excéntrico, él vendía animales exóticos, o sea, siempre ha tenido como esa, pues, fascinación, ¿no? Y bueno, pues, la última vez que yo hablo con él y le digo, o sea, después de tanta violencia, me acuerdo que, pues, ya vivíamos en esta otra casa, pues, me pega un día muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, me dice, se lleva a mis hijas. Siempre fue la amenaza de te voy a quitar tus hijas, tú no eres una buena mamá, mi mamá sí. Me quita a mis hijas, se las lleva. ¿Te deja a ti golpeada ahí? No, primero me empezó a gritar, a decirme de cosas, agarra a mis hijas, se las lleva. Yo estaba con un problema de salud en la matriz, entonces yo me sentía muy mal. Él se enoja porque yo no le puse la ropa para las niñas y se lleva a mis hijas. Era un viernes en la noche. Regresa, yo ya estaba acostada y dije, ya no voy a pelear con él. Yo a veces ya era como de sobrellevar las cosas. Yo ya había hablado con él de que pues ya las cosas como pareja no funcionaban. Yo ya tenía tiempo yendo a terapia. Intenté ir a terapia con él, pero pues para él todos estaban enamorados de él. Para él, el psicólogo estaba enamorado de él. Entonces yo dejé de ir con el psicólogo porque intentamos ir a la terapia de pareja, pero de repente, o sea, yo decía, no, o sea, el psicólogo me dijo que te grabe, y así, ¿no? Entonces yo decía así como de, no, o sea... Salió contraproducente ir a la terapia porque sí, entonces eso lo utilizaba en tu contra. sí, entonces yo era como de, no, o sea, empecé a buscar por otro lado, empecé a buscar dónde yo ir a terapia yo sola, y cada vez que yo trataba de unir esa relación, me daba cuenta de que no podía. O sea, que él estudió en una escuela militar y sus ideales eran así de golpear y su familia le pegaba y su papá le pegó y el cinturón y así. Y yo fui a una escuela Montessori. Yo, o sea,
yo no quería, ni quería gritarles a mis hijas y que tuvieran un entorno más sano, y yo me metí a escuela para padres y así, y la verdad es que no pegaba, ¿no? O sea, por más, no pegaba. Pegaba en el sentido de que cuando yo trabajaba con él, laboralmente, nos llevábamos muy bien, porque yo amaba la veterinaria y él pues tenía un servicio gratuito, ¿no? Entonces ahí todo iba bien. Yo trabajaba sin paga 24/7 con mi vocación y mi corazón para atender a los pacientes. Explotaba. Pero yo lo veía como, bueno, en eso sí podemos funcionar, tal vez como pareja no. Yo no sentía que él me amara, o sea, ya llegó un punto de verdad donde yo decía, él me odia, o sea, él no me puede ver, yo soy su peor enemiga, él quisiera que me cayera ácido en la cara, o sea, y que la gente, o sea, me veía con un coraje, o sea, con un coraje de verdad que yo decía, ¿con quién duermo? O sea, ¿con quién duermo? Y pues llega este episodio, me pega, y yo, Pero ¿por qué te pegó y cómo te pegó? porque no había comprado los areneros para los gatos y tenía él un show al otro día. Entonces, pues yo no había cubierto esa necesidad y le dije, mañana me paro a las 8 de la mañana, voy al Walmart y lo compro. Entonces me da un cabezazo en la cara y me dice, párate, pendeja, que no sé qué, está abierto el Walmart todavía. Y yo así le dije, no, yo ya estoy muy cansada, mañana me paro a las 8 a ir a comprarlos. Y entonces me vuelve a dar otro cabezazo y yo dije, no, otra vez va a empezar, ¿no? O sea, yo ya sabía cuando venían los golpes, ¿no? Y entonces agarré mi celular, las llaves de mi coche y mi intención era salirme. Pues me regresó de los cabellos, teníamos una reja, me tenía así, me acuerdo que había un vaso, o sea, aventé el vaso, se cayó el chocomilk y eso lo puso furioso, ¿no? O sea, se lo puso furioso, me regresó, me empezó a golpear en el piso con el plato del perro así. La verdad es que, pues ese ya fue el último año, ¿no? O sea, ya era de los últimos. Agarró el plato del perro y con el Y con plato el te plato estaba me estaba golpeándote. pegando. Y ya eran de los últimos episodios, ¿no? O sea, yo ya estaba muy cansada, yo ya no tenía ganas de nada, yo ya me sentía que decía, o sea, me aguanto, o sea, esta va a ser mi vida siempre, ¿no? O sea, esta va a ser mi vida siempre, ya para qué me resisto. Si mis hijas aquí tienen un techo, si mis hijas aquí pues tienen una estabilidad, ya, o sea, ¿para qué luchar, no? O sea, yo iba a mi terapia y pues medio trataba de sentirme bien, pero decía, esta es mi vida. O sea, no tengo más, no tengo cómo irme. Si es cierto, ¿quién me va a querer con 2 hijas? Ya voy a cumplir 30 años, o sea, ya, ¿no? Entonces, la verdad es que me pegaba hasta que se cansaba. Me pegaba hasta que se cansaba y yo me sacudía, me limpiaba las lágrimas y era como, ¿quieres cenar? O, me voy a dormir al cuarto, ¿no? O sea, ya no, ya ni siquiera tenía pues ese amor propio para decir, no lo merezco, ¿no? Para mí ya era normal, ya era pues natural, ¿no? Ya era mi forma de vivir. Me acuerdo que se cansó de pegarme y yo me paré y le decía, me vas a matar, o sea, me tenía agarrada y le decía, me vas a matar, acuérdate que soy la mamá de tus hijas. Me decía, sí, mis hijas van a ser igual de culeras que tú, a chingar a su madre, tú y mis hijas y que se larguen, ¿no? Y yo le decía, o sea, no, le decía, ya cálmate, ya, ya. Y pues no, logré zafarme, me paré, me fui al otro cuarto, me volvió a sacar del otro cuarto porque yo estaba tratando de marcarle a una patrulla porque estaba incontrolable. Y me saca del cuarto, me vuelve a pegar, me zafo, me voy corriendo, agarro a uno de los gatos y me salgo con la vecina. La vecina me recibe, era ya como las 3 de la mañana y yo le decía, por favor, no, o sea, no, es que te tienes que llamar a un familiar, no, mañana mis hijas, déjeme que me entreguen a mis hijas, así. Y
llegó la patrulla, la vecina habla de la patrulla me acompaña a mi domicilio, me dice, no podemos entrar, pero desde aquí te vemos. Él estaba encerrado, le pedí las llaves de mi coche, no me las quiso dar y saqué nada más una chamarra y ya, ¿no? O sea, me volví a ir con la vecina y yo le decía, por favor, solo que pase la noche, ya que amanezca, yo veo qué hago, voy por mis hijas, así seguramente ya se va a poner bien, no sé. Pues no, pues le habló ella a un familiar que era abogado, le dijo, no, la tienes que llevar a denunciar, o sea, y todo, llega mi mamá, voy, pues hago todo esto, la denuncia, yo sin mis hijas, mi preocupación era que él se enterara porque yo me sentía la más traicionera, ¿no? O sea, yo me sentía así como de, no, o sea, sé que no está bien, pero no quiero que le pase nada, ¿no? O sea, no quiero que le pase nada, voy, me voy a casa de mi mamá, al otro día llego al evento, él no se presenta, yo regreso a la casa, me cerró la puerta de la casa, no me dejó entrar, me voy otra vez con mi mamá, regreso en la noche, le grito, voy a casa de sus papás, nadie me decía nada de mis hijas, o sea, no me contestaba. Las personas que nos ayudaban en casa me decían, señora, ya no puede seguir viviendo así, o sea, yo le decía, oiga, es que le habló la maestra de las niñas, ya le habló, no le ha dicho nada. No, señora, pero usted no puede seguir así, todo. Y pues nada, o sea, él esa noche va por mí con las niñas, me dice, vámonos a la casa. Y yo dije, no, no, a mis hijas no les puedo decir que no. Y me fui con él, ¿no? Fuimos al otro día al evento como si nada, nos presentamos con los gatos, todo. Y llega el lunes, llevo a mis hijas a la escuela y me abraza y me dice, te tardaste 10 minutos más, ¿qué estabas haciendo? Y yo así como de, ¿qué onda, no? Y me dice, me abraza, abre el balcón y me dice, dime por favor qué te pasó. Y yo así, ¿cómo? ¿Me pegaste? No, dime por favor qué te pasó. Y yo, así, o sea, de verdad empezó con mi cabeza de qué está pasando, o sea, ¿qué me estás diciendo, no? Y me dice, me acerca más al balcón y me dice, tú sabes que toda la cuadra hay cámaras, ¿verdad? Bueno, pues mi mamá tuvo que ir a decir a la vecina que tú eres una mitómana y que te estás medicando y que no puedes andar sola en la calle. Entonces, ahora en adelante, cuando tú salgas, los vecinos me van a avisar. Y espero que lo tengas bien presente. Y le puedes preguntar a quien tú quieras porque yo no estuve. Y en eso las manda a llamar a la maestra y a la chica que nos ayudaron en casa y les dice, a partir de hoy, no le pueden cuidar a las niñas, no le pueden doblar su ropa, no pueden lavar sus trastes. Ella aquí es una sirvienta más, porque yo les pago a ustedes. Y mientras ella viva aquí, ella tiene que pagar. Y fueron los meses, o sea, si toda la vida que yo estuve con él fue una tortura, esos meses yo me escondía en el celular, me lo perdió porque pues ahí había videos donde él me pegaba, donde las niñas les pegaba, donde él estaba gritando, así. Desapareció mi celular. Desapareció mi celular. Yo dejaba el agua en la mesa y yo, ay, ¿dónde dejé mi agua? Y ellas, no, señora, nunca la dejó ahí. No, yo confiaba en ellas, ¿no? Yo confiaba en ellas porque eran mujeres, porque eran madres solteras, porque yo creía que había una amistad, una empatía. Yo les decía, no puedo. Y ellas me decían, vaya, señora, no puede seguir así. Y al final ellas declaran en mi contra, ¿no? Ellas... Las alienó con ellas, lo que le dicen monos voladores, ¿no? Los flying monkeys, o sea, las puso de su parte y estaban haciéndote entre todos, o sea, se llama gaslighting de tribu, esta técnica de manipulación para confundirte entre todos, estaban de acuerdo. El día que yo me salí fue porque vino a la casa un familiar que era la única persona que dejaba que nos ayudara. Entonces yo empecé como a buscar trabajar. Mi papá tiene spas, entonces yo le ayudaba unos días en el spa. Entonces, pues me las cuidaba un rato en la casa para que yo pudiera ir al spa y
pues tener un poco de dinero. Llego y me dice, ¿tú sabes que ellas tienen llave de tu casa? Y yo, no, o sea, siempre yo les abría, ¿no? Pues tienen llave de tu casa. Y pues me dijo una serie de cosas que yo dije, no puedo creerlo, yo no puedo dormir aquí. O sea, ya fueron meses donde él era como de, ¿tú quieres vivir aquí? Tú te tienes que acostar conmigo porque, o sea, tienes que pagar de alguna forma. Él me hacía tener relaciones con él. Si él sabía que la chica que nos ayudaba estaba haciendo la sala, en el baño de la sala. Así, o sea, como para que, pues ve, ¿no? O sea, que ellas se dieran cuenta que él tenía relaciones conmigo. O sea, y a mí me hacía sentir, o sea, claro, o sea, yo me sentía, pues, como la más tonta y no, o sea, yo decía así como yo aquí no tengo un sueldo, yo aquí no valgo nada, yo, y solo lo hacía como, o sea, me hacía sentir como, pues, avergonzada, ¿no? O sea, No, y no es cierto, porque aparte de todo, eso es abuso sexual. el día que yo le comenté al psicólogo esa situación, o sea, cuando fuimos a terapia juntos, me dijo, ¿tú estás diciendo que él abusó de ti? Yo le dije, no, bueno, es que yo no estoy diciendo eso, pero me hace tener relaciones con él cuando yo no quiero. Y me dijo, pues tú lo estás acusando. Y él se puso así y me dijo, no, porque yo soy tu esposo y no sé qué. Y entonces yo jamás volví a decir nada de ese tema, ¿no? Solo sabía que me sentía, que me hacía sentir avergonzada, o sea, y aparte o sea, lo hacía que ellas se dieran cuenta que tenía relaciones conmigo y le decía a esta familiar mío, pues ella tiene que pagar con algo y mientras que esté aquí ella es mi puta, ¿no? O sea, ella tiene que pagar con algo y, y es así. El día que yo me enteré de Tania, te quiero decir algo. Tania, te quiero decir algo. Eso es abuso sexual. Y las cosas como son. Eso es una violación. Las mujeres, y los hombres tampoco, pero ahorita estamos hablando de mujeres. Las mujeres no tenemos por qué tener relaciones sexuales con nadie. Ni con nuestros esposos, ni con nuestras parejas, ni con nadie, si nosotros no queremos. Y no es no. Entonces, tienes que ponerle nombre a esto. Bueno, y entonces agarras a tus niñas ese día después de... Sí, agarré yo a mis hijas, hacia el otro día dije, yo ya no dormía en paz, yo ya dormía, ya tenía meses que yo iba y dormía con mis hijas y él llegaba en las noches y aunque mis hijas estuvieran dormidas a un lado, él era como, yo tengo necesidades. Y yo le decía, no, ¿no quieres que las despierte? Vámonos al otro cuarto. Y entonces yo salía del cuarto de mis hijas, tenía relaciones con él y me regresaba a dormir con mis hijas. Porque yo decía, o sea, ya no podía dormir al lado de él. Yo decía, o sea, yo un día ya no voy a amanecer, él me va a asfixiar, o sea, yo ya tenía un miedo terrible. Aparte, él periódicamente, como hacía estos eventos de CrossFit, se inyectaba o se tomaba como preentrenadores. Y su frase siempre era como de, tú sabes que yo, si me toman el preentrenador, es tu culpa si yo te engaño. O cumples o es tu culpa, ¿no? Y entonces, o sea, durante todo esta nube que yo vivía, a veces yo me decía, no, o sea, ¿cómo voy a perder? ¿No? O sea, ¿cómo voy a perder a mi pareja? ¿No? O sea, y así. Pero ya era un punto donde yo decía, ya no, o sea, ya no dormía, o sea, yo dormía así sentada cuidando a mis hijas, así de que no fuera a entrar, de que no fuera, pues, no, o sea, de que ellas no se dieran cuenta de tratarles de hacer como todo esto estaba bien, ¿no? Todo estaba bien. Y pues yo ya me sentía sin una motivación, real sin una motivación. Dije, no puedo seguir así. Agarré a mis hijas, tenía 500 pesos, llegaron mis mejores amigas, mis hermanas, guardamos todo en bolsas y dije, no sé qué va a pasar, pero ya no puedo más, ya no puedo estar en esta situación. Me fui, me peleó la Alexa, después supe porque las Alexas guardan como estas grabaciones. Entonces, no, yo tampoco sabía hasta hace poquito que vi un video que guardan como y te pueden decir como que son diferentes voces, pues él me la peleó
porque escuchan como todo lo alrededor y tienen como un banco de archivos. Entonces, me acuerdo, ¿sabes? Que él me peleaba el Alexa, ¿no? sé, y así. Y pues me fui. La realidad es que me fui con mis cosas. Yo no peleé nada, o sea, yo realmente, pues no teníamos algo, pues, guardados, ¿no? O sea, teníamos a los animales que hicimos o sea, que habían venido de Rusia y así, cosas materiales, pero la verdad es que yo no conozco mucho como de los cuadros que él tiene y cosas así. Yo dije, bueno, no, siempre, pues creo que pues les va a dar a sus hijas, ¿no? Como por esta imagen de que él es un buen proveedor y así. Yo dije, bueno, pues en algún momento él les va a dar a sus hijas lo que les corresponde y yo me voy, yo busco mi paz, o sea, yo me salí porque ya no podía más, ya no tenía, yo decía, él me va a llevar al tercer piso y me va a decir, aviéntate, y a mí no me va a quedar de otra, y quién me va a o sea, quién va a decir que no, y él va a decir, ya ven cómo si estaba loca, ya ven cómo si estaba mal, ya ven cómo yo la quise salvar y nunca se dejó, y real, ¿no? O sea, yo decía, nadie me va a creer, o sea, nadie me va a creer si él es el buen doctor, él es el buen amigo, él es el mejor hermano, él es el mejor vecino, él ante todos los demás era, o sea, siempre, ¿no? O sea, si le hablaban 3 de la mañana a sus amigas de, oye, es que voy llegando al aeropuerto, él, pero corriendo, ¿no? Pero si yo le hablaba y tus hijas necesitan medicina, pues resuélvelo. Y pues me separé de él y siguió, ¿no? Siguió esta violencia. Él era como, ¿quieres que yo pague la colegiatura? Te ven al hotel. ¿Quieres que yo me haga cargo del pago de las niñas? En el hotel. Y así fue, ¿no? Hasta que yo dije, ya no más, o sea, ¿por qué siempre es la amenaza de no voy a pagar la escuela? Ah, pues a ver cómo le haces. No voy a pasar por las niñas, las recojo a tal hora en tu casa si quieres, y si no, hazle como tú quieras. Y yo era, pues ya no pase, y así. Entonces, yo empecé una denuncia, eh, lo denuncié, empezó el juicio, todo, él pues seguía viendo a las niñas, yo ya evitaba como el contacto con él, pues iba cuando quería, las dejaba esperando cuando quería y se las lleva en una ocasión cuando él se entera que yo me voy a vivir ya sola, ya no con mi familia, ya en una casa yo sola, con mis hijas. Ese fin de semana se lleva a mis hijas y ya no me las regresa. Se las llevó por más de 2 meses. Después de esto, pues él se contuvo mucho porque salió en televisión, porque yo cerré la calle de la fiscalía, porque yo decía, que alguien me explique, que alguien me diga por qué han pedido que las presente y no viene. Se contuvo, yo tuve el error de contratar al abogado, que pues creí en él, ¿no? Creí que en su palabra, creí pues en su honestidad y lamentablemente pues también fue y es mi agresor, se convirtió en mi agresor. Hay otros casos, otras mamás que también han sido víctimas de este abogado, que incluso hizo una asociación para madres víctimas de violencia vicaria. Y pues él me empieza a silenciar, ¿no? El abogado, y no digas, y no vayas, y no te pares, y no esto, y te tienes que vestir así, y tienes que así, pero yo, pues todo, para mí era nuevo todo esto, entonces yo decía, bueno, sí, o sea, como él me diga, con lo que él diga y así, yo, pues llevan a cabo una audiencia sin haberme notificado debidamente en el juzgado 18, y empieza como a ver estos episodios de corrupción, ¿no? O sea, o de favoritismo a este agresor, o sea, el juez del 18 sabía que se las había llevado, sabía que existía esta denuncia de violencia, y aún así, sin haber escuchado a mis hijas, pues les da convivencias libres, diciéndoles que pues se los va a dar de regalo de cumpleaños. Mis hijas me dicen, o sea, mamá, tengo miedo. Empezaron las convivencias, empezaron un bajo rendimiento en la escuela, a perder como el control de la pipí, ¿no? O sea, hacerse el baño en la noche, a tener terrores nocturnos.
Y yo todo esto pues se lo decía al abogado, ¿no? Yo le decía, oye, es que ya se lo dijeron al juez, mira los papeles, mira esto, así, en la escuela los compañeros me dicen que el papá entra en el descanso, ¿cómo está pasando esto? Pues el abogado así de, no, yo ya lo estoy resolviendo, tú es que tú no confías en mí, yo tengo una pareja que es mi apoyo, o sea, y entonces empieza a comunicar con él. Y él le decía, no, pero es que la mamá es ella, ¿no? O sea, dile a Dania. Y él, no, es que no, yo me entiendo mejor con los hombres y yo contigo hablo y así. Yo le decía, oye, es que está pasando esto en la escuela, las maestras ya se empezaron también a comportar conmigo como en una forma muy grosera. Voy yo a la zona escolar, les digo lo que está pasando. Y pues me entero que este señor iba y les daba como regalos a las maestras, ¿no? O sea, y lo dejaban entrar en horarios que no eran oficiales, y empieza, pues las cambio de escuela, sigo yo así con el abogado de, oye, ¿qué onda? Está pasando esto. Pues la violencia no paró, o sea, no paraba. Llegaban grabándome sus hermanos, sus papás, así, ¿no? Con la cámara así en el celular y llegaban todos a recoger a mis hijas a la escuela y mis hijas así, ¿no? O sea, todos los papás y mis hijas me decían, es que mamá, yo no quiero que vengan todos, ¿no? O sea, me da mucha pena con mis amigos que vean pues todo lo que está pasando. Y pues nada, seguimos el juicio, este abogado me deja de contestar, no se presenta la última audiencia y pues nada, o sea, mis carpetas en lo penal perdidas, desde hace 2 años, perdidas, ya estaban los peritajes, ya todo, y no están mis carpetas, ¿no? Este abogado pues tiene mucho contacto con el ahora ex fiscal, Miguel Ángel, y pues nada, ¿no? O sea, ni lo familiar, ni lo penal, nada avanzaba. O sea, realmente yo estaba en una laguna y yo buscaba por aquí, por acá y tenía todas las puertas cerradas, ¿no? O sea, por todos lados era como de, ay, pues venga luego, pues venga o en otro momento. Y pues a mí la preocupación más grande, ¿no? O sea, a él le dieron la custodia de mis hijas, a pesar de que había estos, pues, pues sí, el juez tenía conocimiento de los episodios de violencia. Mis hijas empiezan a manifestar en la escuela que su papá las empieza a violentar, que las encierra en cuartos oscuros como método de castigo, que les empieza a decir que se van a ir a vivir con él. Y mis hijas, o sea, se orinaban, ¿no? Cada vez que les tocaba una convivencia con él. Empezaron a tener dificultad del habla y aún así el juez no lo vio pertinente para que pues hubiera una custodia a mi favor, ¿no? Y pues ahorita mi mayor temor es eso, ¿no? O sea, pues siempre tuve la amenaza de te voy a quitar a tus hijas. Mis hijas, pues realmente sí lo dicen, o sea, el miedo que tienen de cómo él es con ellas. Y pues tal vez los golpes no se ven, ¿no? O sea, se quitan al tercer día, ¿no? Pero el corazón, las emociones y todo eso que pasa después, ¿no? Que no se logra ver y que a veces se puede pensar que es lo mínimo, ¿no? De, ay, bueno, pues ve a terapia y todo se va a solucionar. Y no, a ellas, pues ahorita tienen miedo de ir a la escuela porque su papá vaya por ellas y no nos volvamos a ver. Y pues nada, o sea, yo pues sí me siento muy preocupada, o sea, muy preocupada. Me mandaron del centro de justicia a hacer a una valoración psicológica porque me salió herpes en todo el cuerpo, o sea, llevan 2 veces que, o sea, las emociones ya no aguanto y pues el diagnóstico de estrés postraumático, ¿no? Y me pidieron también, o sea, mis hijas van a su terapia a la neuróloga, ellas toman terapia con la neuróloga por este retraso cognitivo que ha pues desencadenado después de estos meses que pues que las alejó de mí, que las alejó de la escuela. Y pues ahorita lo único que yo espero es que realmente se revise mi caso, ¿no? O sea, que no se quede impune y que no se quede en el olvido, que esas carpetas que llevan perdidas
años, pues realmente puedan seguir un curso, un juicio justo, ¿no? O sea, que podamos vivir en paz, ¿no? Eso es lo que buscamos, vivir en paz, que mis hijas puedan tener una infancia, lo que les resta de la infancia, porque ahora ellas ya tienen 7 y 8 años, pues lo más normal, ¿no? Que ellas puedan salir al parque, que ellas puedan ir a su escuela, que ellas vivan sin miedo a, porque real, o sea, en una de las ocasiones, pues nos cruzamos, ¿no? Me avisan, no vamos a ir por ella, yo llego a la escuela, sacan a mis hijas, las suben a un coche y yo le digo así de déjame hablar a mis hijas, ¿no? Déjame hablar con mis hijas. Bajan a mis hijas y mis hijas, igual que yo, o sea, yo las veo como ahora a la distancia yo me sentía, ¿no? O sea, yo le decía, mi amor, vine porque me habían dicho que no iban a pasar por ustedes, pero ¿cómo estás? Bien, mamá, bien, mamá. Y lo volteaban a ver y sí, mamá, sí, no, así, o sea, con esa sumisión. Con miedo. Con miedo. Y no es propio de una niña, ¿no? O sea, no, tiene 7 y 9 años, por Dios. Ni por qué tenerle miedo a alguien que debería de protegerlas, que alguien que debería realmente de ver por su bienestar, ¿no? Y claro, o sea, ya no son unas bebés, ¿no? Ya se percatan de muchas cosas, aunque yo quisiera pintarles el mundo color de rosa, pues se dan cuenta que pues lo que están viviendo, ¿no? Y el temor que ellas tienen de no volvernos a ver, de que no sea su mamá la que las peine en las mañanas y les prepare lunch, y sea otra mujer que ellas pues no han convivido, ¿no? Con ella. Y pues nada, o sea, creo que pues pasa mucho en estos casos los abogados, o sea, los abogados también nos juegan un papel muy importante y muy, pues lastimosamente también se convierten en nuestros agresores, ¿no? Porque, pues... En estas ocasiones sí. Sí, la verdad es que yo tuve 3 abogados y no quisiera generalizar, ¿no? Los 3 hombres y uno de ellos me decía, pues ya déjalas, vente a vivir conmigo. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees? O sea, son mis hijas, yo, o sea, y entonces, pues también dejo de contestar, ¿no? Y cuando yo me acerco a este último abogado fue así como de, bueno, pues él tiene otros casos de otras mamás, pues han tenido como esta tranquilidad y era lo que yo buscaba. Y al final, pues no, también se volvió en un agresor, o sea, cuando yo iba a la fiscalía, todos conocían el caso, pero todos era como de, ay, no, ya, ay, señora, pues es que, pues no sé, señora, pues no sé, venga mañana, venga después, venga. Y yo decía, bueno, ¿y quién les va a devolver a mis hijas todos esos días de insomnio, esas noches de pararnos porque ya le ganó la pipí, porque mañana se tienen que ir con su papá y ellas le decían, papá, no quiero ir? O sea, y no hay quien las respalde, ¿no? No hay quien. Además, me decías, Dania, que este abogado pues tiene otros casos de otras mujeres y todas viven una situación muy similar a la que tú estás viviendo, ¿no? Sí, o sea, todas son mamás que pues confiamos en él, ¿no? Confiamos en su respaldo, ¿no? O en su profesión y pues no, la verdad es que pues pactó con nuestros agresores y se volvió un agresor más para nosotras porque pues al él tener nuestra información, pues también nos tenía atadas de manos, ¿no? Con ese terror bueno, o sea, ¿cómo le voy a preguntar algo y si lo ocupa en mi contra y si me sale contraproducente y si mejor me quedo callada, ¿no? O sea, me quedo callada y lo que él diga. Qué terrible está esta situación, Dania, y ojalá que este abogado, ¿no? Que no debería de estar litigando, bueno, pues termine también, igual que los depredadores sociales, igual que tu ex esposo Germán, ¿no? En donde tienen que estar, que es en la cárcel, oye, porque no se vale ya tanta violencia. Dania, tú me mandaste un comunicado, ¿me permites leerlo? Sí. A ver, Dania, cuando yo la iba a entrevistar, me mandó este comunicado que me parece muy fuerte.
Dice, hola, soy Dania y hago este video porque temo por mi libertad y temo que me vuelvan a separar de mis hijas, ya que igual que a Mafer Turrent, soy una madre más que intenta proteger a sus hijas de su violento padre, Germán N., quien también llegó a acuerdos corruptos con el exfiscal Miguel Ángel para evitar que tengamos justicia. Tuve una relación con Germán N. llena de violencia extrema de todo tipo. Cuando decidí separarme fue cuando Germán N., con ayuda de su familia, cumplió su amenaza de quitarme a mis hijas por meses. Cuando logré recuperarlas, comenzaron los procesos legales llenos de evidente corrupción. El juez familiar 18 le otorgó a Germán N. visita sin supervisión, sin haber escuchado a mis hijas y a pesar de saber que las retuvo por meses. Desde entonces mis hijas me dicen que le tienen miedo a su papá, que las golpea como me golpeaba a mí, que las encierra en un cuarto oscuro y comenzaron a orinarse en la cama y tener retrasos cognitivos. A pesar de que yo le manifesté esto al juez, le dieron la guardia y custodia a él. Cuando denuncié a Germán en la Fiscalía de Niñas y Niños, la última vez que vi al ahora exfiscal Miguel Ángel, me dijo que dejara de llorar y que de mí dependía que mis hijas continuaran a mi lado. Y nos negó las medidas de protección. Tengo miedo porque Germán N. está buscando una orden de aprehensión en mi contra y sé que el fiscal Miguel Ángel lo estaba ayudando porque conocía bien mi caso. Mis hijas no pueden jugar tranquilas, tienen miedo de ir a la escuela, que tanto les gusta. Yo no puedo descansar, no puedo llorar, porque tengo que ser fuerte para mis hijas. Llevamos 3 años de esta tortura en la que Germán N. y su familia, con ayuda de las autoridades, no nos dejan vivir en paz. La violencia física en mi contra ya no se ve, pero me duele muchísimo más lo que mis hijas están viviendo. Les pido a todas estas mujeres que han llegado al gobierno que nos escuchen, que mis hijas puedan tener una vida libre y sin miedo. Ya no sé a dónde ir, ya no sé qué más hacer. Les pido a la nueva fiscal Berta, a la secretaria de las mujeres Citlali, a la presidenta Claudia, que nos escuchen y nos ayuden a tener la justicia que merecemos. Maravilloso, doña. Y verdaderamente exigimos esto. Es impresionante, es increíble en el mundo que estamos viviendo, en el México que estamos viviendo, en donde las víctimas resultan ser las victimarias, en donde las meten a la cárcel, donde las separan de sus hijos o de sus hijas y en donde los agresores tienen derecho a quedarse con los hijos después de que esta persona, este Germán N., a ti te tenía sometida en el piso y te golpeaba con un plato de comida para perro, en donde te desmayaba a su antojo y en donde te encerraba, y ahora lo está haciendo con tus hijas. Verdaderamente, esto es inaudito. Esto no tiene palabras y esto tiene que terminar. Sí, y lamentablemente eso, ¿no? El mensaje que les estamos dejando a los niños, porque ya esos niños dejan de ser niños en algún momento y dicen, bueno, si la autoridad no me respalda, ¿qué otra me queda, no? Como muchas de nosotras que estuvimos años en esas relaciones por que no veíamos una salida, ¿no? Para ellos también, ¿no? O sea, si no hay quien los proteja, si no hay quien los cuide, si las autoridades no lo ven, porque para las autoridades es como de, ay, es que tienen que convivir con su progenitor. Sí, pero si el progenitor es quien les está causando este daño, ¿por qué exponer a los niños a este maltrato, no? Los hijos no tienen por qué convivir con una persona que los maltrate, que los depreda. Y eso que le quede muy claro a las autoridades. Claro, y mis hijas ya, o sea, ellas se llevan muy poco y siempre han tenido una relación muy estrecha, ¿no? Siempre hemos estado muy unidas. Y regresan con él y regresan violentas, ¿no? O sea, regresan enojadas, regresan y se pegan y se dicen cosas feas. Y yo, o sea, la verdad es que para mí es muy doloroso, pero también pasa esto, que hay una favorita, ¿no? Hay una favorita, a ti sí te quiero más, a ti te doy más, tú sí te dejas cortar el cabello como digo, tú sí usas la ropa que yo digo, entonces a ti sí. Y a la otra, como no te dejas, como preguntas o como a ti no, ¿no? Y hay esa diferencia que al final
pues les marca, ¿no? Les marca y es un tipo de violencia, porque no tendría que haber, o sea, como esta distinción entre hermanos. Totalmente de acuerdo contigo, eso es abuso y eso va mermando la autoestima de la hija que no es la favorita y además de todo le va causando cicatrices, híjole, tan profundas. Es lamentable que suceda esto. Dania, un último mensaje, si te está viendo alguien de las autoridades, si este video le está llegando, ¿qué les quieres decir? Pues que nos escuchen, ¿no? Que escuchen a mis hijas, que realmente pues se revise quién está impartiendo la justicia, ¿no? En manos de quién estamos quedando, que no puede ser una moneda de cambio la estabilidad emocional de los niños, ¿no? O sea, que no se puede dejar en el aire, ¿no? Por intereses, o sea, particulares o económicos, ¿no? O sea, la verdad es que no, tal vez no todos, pero hay muchos servidores públicos y tal vez a mí me ha tocado con unos que lamentablemente no están enamorados de su país y de su profesión, ¿no? O de su cargo. Y pasamos a ser, pues, víctimas de todo un sistema sin, o sea, nos estamos ahogando en el sistema que no nos va a proteger, ¿no? Saliendo de situaciones de violencia extrema, estamos carentes económicamente, o sea, o muy limitadas, porque somos la mayoría madres que dejamos como toda esta profesión o de lado por maternar y cuidar a nuestra familia, y pues estamos pues a la deriva, y pues parece que la justicia no es realmente lo que se espera, ¿no? Ahí es quien puede pagar más o quien puede dar una mordida. Entonces, ese es el acceso a la justicia. Y se está dejando lo realmente importante, que son, pues, los niños de lado, ¿no? Y, pues, que se escuche y se revisen los casos y que haya gente realmente preparada, ¿no? O sea, que sepa de este trastorno, de qué daños puede alcanzar una persona pues narcisista o psicopática en una infancia, ¿no? O sea, son trastornos que se van a quedar de por vida y no hay, yo creo que el manejo adecuado en las autoridades, ni conocen pues los alcances que estas personas pueden tener. Yo, pues en mi caso, el papá de mis hijas manipuló hasta los psicólogos, ¿no? Gente que así hacen los depredadores sociales, las personas que presentan TPN, que yo no sé si el papá de tus hijas lo presente, por supuesto que tiene, bueno, unos rasgos muy marcados de algunos trastornos, pero un psicópata, un narcisista, lo que hace es manipular al profesional de la salud, si es que el profesional de la salud no tiene las tablas necesarias y los conocimientos necesarios en estos trastornos, ¿no? Dania, nuevamente te agradezco, me encantaría traspasar la pantalla para darte un abrazo. Estoy contigo. De verdad que tu caso me conmovió muchísimo. Espero que las autoridades vean esto. Por favor, ayúdenos a compartir, se lo suplico. Dania hoy está en una situación en donde teme por su libertad, está aterrada, está encerrada en su hogar con sus hijas a piedra y lodo porque le da miedo salir siquiera a la esquina por el temor de que... Sí, a la esquina, a la calle, ahí, o sea, le da miedo salir, de pasar, cruzar la puerta. Imagínense nada más lo que es estar esclavizado en tu propia casa, en tu propio hogar, en donde está con sus hijas, con temor de perder su libertad y obviamente de perder a sus hijas. Además, hemos visto tantos casos últimamente en donde las mamás sí pierden a sus hijos o donde las mamás acaban presas, que por supuesto que Dania tiene toda la razón para estar en este estado de alerta y con tanto miedo. Autoridades, por favor, hagan algo. Juez de lo 18 ahí, juez de tribunal 18, por favor, les pido que hagan algo, que se revise el caso. No puede ser que esta carpeta lleve 2 años ahí perdida. Y también, ojalá que ya los abogados también se pongan las pilas. Ahorita que
espero que tú consigas a alguien que te pueda ayudar, Dania, que te pueda desatorar las cosas y que ya no haya tanta corrupción. Es impresionante lo que estamos viviendo. Es una vergüenza lo que estamos viviendo en los tribunales aquí en la Ciudad de México y en el país. Lo lamento muchísimo, Dania, estoy contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues ustedes, les agradezco también infinitamente su tiempo. Les pido nuevamente que compartan y los veo en el siguiente episodio de RDR Relaciones de Riesgo, en donde ya saben que siempre está este canal para que le podamos dar voz a las mujeres y a los hombres que lo necesitan, ¿no? Que si no nos juntamos y si no nos unimos, no vamos a lograr presionar lo suficiente para que se acabe la corrupción, para poder acabar con estos depredadores sociales y que ya ningún niño en nuestro país y en el mundo sufra lo que están sufriendo estas dos chiquitas. Nos vemos a la siguiente. Les mando besos y abrazos repletos de libertad y gracias por todo. Hasta pronto.